Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz, les agradecemos que nos acompañen. A nombre de Canaco La Paz y de Compact y, ¿no? Por supuesto, muchas gracias a Compact y por apoyarnos con estos temas mensuales importantes para las personas que se suman a las videoconferencias que ofrecemos mensualmente. El día de hoy tenemos como ponente a la licenciada Fabiola Magaña Alejo. Ella es profesional con amplia experiencia en la tributación fiscal digital y contable de ERPs, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Computación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Tecnológica de México. Complementa su sólida formación con certificaciones relevantes como agente oficial de cumplimiento regulatorio por la MEXIPAC y especialista en CFDI versión 4.0. Agradecemos mucho, Fabiola, que nos acompañes el día de hoy con el tema de subsidio para el empleo 2025. Adelante, te dejo palabra. Gracias, contadora. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y pues bueno, justamente usted ya acaba de mencionar el tema Subsidio para el Empleo 2025, que es un tema que pues bueno, sigue todavía con algunas pues inquietudes, con ciertas lagunas de información, sobre todo también cuando se trata del proceso en el timbrado de los CFDIs, ¿verdad? Entonces, pues bueno, reintegro, mi nombre es Fabiola Magaña, soy del área de consultoría e investigación fiscal digital de Compaqui. Y pues bueno, vamos a ver esos temas, son puntos muy finos, no vamos a ver como tal todo este contexto, vamos a ver aquello que nos atribuye a los problemas que presentamos al momento de estar timbrando, ¿de acuerdo? Entonces, retomando, bueno, todo este cambio que hubo a partir de diciembre, cuando se publicó como tal este decreto en el que pues nos hablaba de un porcentaje que se iba a modificar, ¿verdad? Ese porcentaje era el que subía de 11.82 a 13.8, ¿de acuerdo? De tal forma que esto pues nos daba una UMA mensual de 3.300.53. De acuerdo al porcentaje, pues esto aquí no nos daba, ¿no? ¿Por qué? Porque se cumplía nada más de 455, lo que era el subsidio mensual. Sin embargo, esto fue en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre. Sin embargo, pues nos dan también la pauta de que en enero íbamos a tener pues un cambio en el porcentaje de tal manera que nos ajustara a ese subsidio mensual de 475, que es el que se estaba buscando, ¿verdad? Únicamente para enero debíamos haber tenido pues el uso del porcentaje al 14.39%, con la finalidad de que esa multiplicación de la UMA mensual por el porcentaje pues nos diera estos 475. Al día de hoy, pues bueno, no se cumple como tal el 100% porque hay centavos, pero sí un 99.99, ¿no? Entonces hay unos centavos que quedan de más. Yo creo que ahí es importancia relativa. Bueno, aquí está el subsidio mensual para el mes de enero. Hubieron quienes tuvieron aquí un problema, quienes realmente llegaron a ese subsidio o pretendían llegar a ese subsidio, tenían un problema. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en enero, lo que era la matriz de errores, que la matriz de errores es lo que controla técnicamente el timbrado del CFDI, no permitía llegar a esos 475. Estaba topado a los 407 pesos que nos decía pues la propia autoridad para el 2024, ¿sí? Lo que era vigente para el 2024.
Entonces, no alcanzaban a llegar ahí a los 475, aunque sí le perteneciera ese subsidio. Entonces, hubieron con estas discrepancias, con esa confusión de cuál es el porcentaje que utilizó para enero y entre los problemas técnicos que presentaba el timbrado de este tipo de CFDIs, pues hubieron ciertas confusiones en lo que fue la nómina de enero. Ahí, ¿qué nos recomienda la autoridad? La autoridad en su postura pues de literal de regir cómo deben de enviar la información, nos dio la pauta pues de esperarnos hasta la última semana. Y si mal no recuerdo, fue el 30 de enero cuando publicó lo que fue la matriz de errores. ¿Qué y nos indicaba esto? Pues de que ya se permitía ese timbrado de 475 pesos. Ahora, pues obviamente aquí sabemos que pueden haber nóminas semanales, quincenales y bueno, las mensuales pues no tuvieron tanto este problema porque pues sí alcanzaron esta actualización, pero aquellas nóminas que fueron semanales y quincenales o que se tenían que pagar de esta manera o con esta periodicidad, pues ellos estaban ya apurados en timbrar, ¿verdad? Hicieron algunos ajustes para que les pudiera cuadrar. Ahora, ¿qué nos dice la autoridad respecto a esta acción? La sugerencia es que se hagan o que se hicieran, en este caso, aclaraciones directas con la autoridad, con la propia autoridad, obviamente buscando primero el no timbrado. Si no se timbraba, pues bueno, no tenían problema. Aquí el punto es que ustedes estaban pues dando ese desembolso, ¿verdad? De la nómina y pues ya no nos iba a cuadrar. Pero bueno, al final está dentro del mes. Bueno, ahora, eso es lo que la autoridad nos decía. Para quienes usan los sistemas de Compact y nóminas, en nóminas simplemente se autorizaba, no se timbraba, pero sí hubo una actualización para poder autorizar ese pago de nóminas y ya en lo que fue en las últimas versiones, lanzada en febrero, en las primeras semanas de febrero, pues ya tuvimos como tal esa actualización completa en el sistema, de tal manera que ustedes podían generar un subsidio de 475 con los porcentajes correspondientes para enero, que era el 14,39. ¿De acuerdo? De esta forma, pues ya nos daba 475 y lo timbrábamos de manera correcta, ¿sí? Recuerden también que para lo que son las cancelaciones de los FDIs, en dado caso de que hayas buscado ajustar tu nómina para que te dieran los 407, que por cierto ya no era, pero por con tal de timbrar, muchos cayeron pudiera decir que error, porque ya no es el subsidio que le corresponde. Bueno, entonces recuerden que para cancelar ustedes deben de relacionar un CFDI con el otro, ¿de acuerdo? Entonces, para dejar esa rastreabilidad con la autoridad y ellos puedan determinar pues que se trata de esa misma nómina y no una diferente, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está como tal, eso fue lo que ocurrió en enero. Sin embargo, a partir de febrero ya se actualizó debido a esta, como ya mencioné, a la corrección de la matriz de errores. Este porcentaje ya cambia a 13,80, donde ahí la UMA también pues tuvo un cambio de 108 a 113,22. Esto multiplicado por los días del mes, ya la UMA ya es de 3,442 y multiplicado por el porcentaje que estipuló la ley el 31 de diciembre, pues ya nos da justamente esos 475 pesos, que es el subsidio mensual. En resumen, a partir de febrero ya no deberíamos de tener ningún error, por lo menos técnico, en lo que es el timbrado de los CFDIs. No así en los cálculos, vamos a ver algunos escenarios, ¿de acuerdo? Entonces, esto es prácticamente lo que tendríamos que tener ya dentro de nuestros cálculos. ¿Cuál es nuestra UMA? Mensual 3,439,46, el porcentaje y el subsidio mensual, ¿de acuerdo? Aquí está como tal la actualización que hubo.
para quienes tengan esa duda, pero pues bueno, yo creo que ya ahorita ya todos estamos en la misma, ¿verdad? En el mismo canal tenemos una UMA diaria de 113.14 y una mensual de 3.439.46, ¿de acuerdo? Ahí está como tal. Entonces, pues bueno, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Fíjense ustedes, para cualquier cálculo en general que puedan ustedes estar realizando, considero importante hacer el resumen de estos datos. Porque con estos datos son los que ustedes van a estar pues prácticamente jugando para el timbrado, ¿verdad? Ajustando como tal estos salarios. Ahora, fíjense, aquí tenemos ya el resumen, la UMA diaria, ya la mencioné, el subsidio o el porcentaje para el subsidio queda en 13.80, nos olvidamos del 14, el 14 solamente debe de existir en enero. El salario mínimo general mensual para el 2025 queda de 8.452. Esto es en la zona general, ¿verdad? Está a 278.80 como tal. El subsidio diario es de 15.62, subsidio semanal 109, subsidio mensual ya lo hemos visto 475. Aquí lo importante también es el límite mensual del subsidio, que son los 10.171. ¿De acuerdo? A esto, estos datos son los que ustedes deben de considerar. Hay una comparación con el 2024 únicamente para que ustedes vean, pues como tal, ahí, por ejemplo, tenemos el subsidio mensual 390.03, que fue un subsidio que igual tuvimos que hacer algunos análisis para llegar a ese subsidio ideal. El subsidio ideal realmente, como tal, es buscar ese beneficio para el empleado sin que perjudique tanto, pues como tal, el bolsillo del empresario, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es prácticamente esta parte y de ahí se denotan algunas sugerencias, ¿de acuerdo? Pero únicamente son sugerencias. Otra cosa es lo que nos dice la ley, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver esas contradicciones. Aquí únicamente vemos, pues como tal, pues esta resolución que nos dan acerca del cambio de los salarios. El caso de la zona fronteriza norte, pues queda en 419.88 y en la zona general queda en 278.80. Ahora, este problema ya lo presentábamos desde hace 3 años para la zona fronteriza norte. Sí, desde hace 3 años ya comenzamos a presentar el hecho de que ya no existiera como tal subsidio para el empleo, incluso un cálculo anual, ¿no? Entonces, tuvimos muchísimas llamadas al respecto de esta parte de, bueno, ¿por qué me sale pues saldo a pagar? ¿Por qué hay SR que tengo que estar pagando? Eran aproximadamente 1.500, 1.400, entre ese rango más o menos estaba. Entonces, no se trataba de un error, se trata simplemente de cálculos que ya no nos dan, pues como tal, para el subsidio, pero lo vamos a explicar en un momento más a detalle, ¿de acuerdo? Entonces, al día de hoy, pues realmente ya esta zona, pues ya no tiene subsidio. Sin embargo, hay que buscar una manera de cómo beneficiar como tal al empleado en el caso de las retenciones, pero lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, importante también retomar el artículo 96 de la ley del ISR, donde nos dice que no se van a efectuar retenciones a personas que perciban un salario mínimo general. Esto es de acuerdo a la zona. Sé que muchos tienen en consideración este artículo 96, que evidentemente nos habla de esa no retención a quienes perciban salario mínimo, ¿sí? Ahora bien, no se efectúan retenciones, pero ¿qué nos dice el artículo 97?
El artículo 97 se contradice porque nos dice que se deben de efectuar retenciones en términos del artículo 96 a quienes calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiera prestado servicios personales subordinados. Entonces, ¿qué nos dice como tal este artículo 97? No se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo cuando se trate de contribuyentes, y ahí tenemos los puntos que nos dice esta misma ley. En el inciso A nos dice, hayan iniciado prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo. Creo que pues no hay ningún problema, ¿verdad? La mayoría ya lo tiene muy claro, no hay ambigüedad al respecto. También ingresos que no o que excedan los 400,000 pesos, también esos no están obligados y comuniquen por escrito al retenedor que se presentará la declaración anual. Esto es como tal el A, B y C que se presenta en la ley artículo 97 de la ley del ISR. Ahora bien, en resumen del artículo 96 y el 97, prácticamente estamos viendo los que nunca hayan tenido retenciones de ISR en el año, es decir, artículo 96 y 97. Si no has tenido retenciones, si no has tenido retenciones, no debes de hacer el cálculo anual. Pero si has tenido retenciones, entonces vamos a hacer este cálculo. Es lo que nos está diciendo. Insisto, vuelvo a retomar lo que nos dice, no se hará el cálculo del impuesto anual a quienes se refiere estos artículos, ¿de acuerdo? Entonces aquí comienza pues como tal el problema. ¿Por qué? Porque el problema nos dice, o sea, o más bien el problema se resume a que el artículo 96 nos dice, no se harán retenciones a las personas que únicamente perciban el salario mínimo. Sin embargo, a darle un peso más al empleado, ya estamos obligados a retener, porque ya pasaría como tal, como ese salario mínimo, ¿sale? Pero ahorita lo vamos a ver en la cédula. En las cédulas, en los ejemplos, vamos a ver y comprender más estos artículos 96 y 97. Si es que quisiéramos apegarnos al 96, en donde nos habla de una no retención, y pues ya contrapuesto con el artículo 97, pues bueno, si ustedes eligen hacer esas retenciones porque ya sobrepasa el límite del subsidio, perdón, el límite sí, el subsidio mensual, pues bueno, ya tendrían que haber retenciones, ¿verdad? ¿Cuánto dijimos que era el subsidio mensual? Sí, me gustaría de hecho, voy a regresarme poquito nada más para que ustedes tomen foto de los datos, para que ustedes mismos hagan estos cálculos en un momento más que presentemos los ejemplos a través de una cédula de Excel que vamos a estar mostrando. Aquí está como tal, si gustan tomarle foto, aquí están. Igual les vamos a pasar este material, pero lo importante ahorita es que ustedes vayan a la par de este análisis que se hace para comprender o para tener una orientación a qué salario debo utilizar para no caer en estos contradicciones que nos dice el artículo 96 y 97. ¿De acuerdo? Entonces, nada más aquí me gustaría que ustedes tomaran este dato del límite mensual del subsidio, que son 10,171, el subsidio mensual 475, el salario mínimo general, pues 278,80. No puse aquí el de la zona fronteriza, pero lo tenemos acá en el decreto de 419,88. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí están como tal. Entonces, nos quedamos con el subsidio mensual de 10,171 pesos. ¿De acuerdo? Eso es el límite como tal del salario que debe de percibir un empleado. Si es que se trata del salario mínimo, ahí está. Por favor, tomen nota. Límite mensual del subsidio para el subsidio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. 10,171
no debe de rebasarse como tal esa cantidad o esos ingresos, para que pueda obtener el subsidio mensual de 475. Muy bien. Entonces, pues listo. Hasta ahorita, pues bueno, hemos hablado de lo que es pues el resumen de los datos que debemos de considerar. Esto que ustedes están viendo, pues bueno, era la inconsistencia que mencionamos, ya está resuelto, actualmente esto ya no existe, como tal ya está corregido dentro de la matriz de errores. La matriz de errores no es algo que ustedes como contadores veamos de manera transparente. Eso lo vemos cuando vamos a timbrar, literalmente hay un control para los parámetros que nos permiten colocar dentro del CFDI. Todos esos datos son validados por esa matriz. Esa matriz al día de hoy ya no tiene o no debería de presentar errores al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son los escenarios que vamos a analizar el día de hoy? La no retención de ISR con salario mínimo, que es lo que nos dice el artículo 96. En dado caso de que exista o que decidan ustedes hacer una retención, a pesar de que el salario sea el mínimo, también lo estaríamos viendo. ¿Por qué puede suceder este segundo escenario? Bueno, por alguna razón que es donde sobrepase evidentemente el límite de ingresos, que son los 10,171 pesos. ¿De acuerdo? Y bueno, por último estaríamos viendo cuál es el salario diario óptimo para tener ese mayor subsidio al empleo en el mes. Esto buscando beneficiar a lo que es el empleado y el empleador. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para no llevarnos esa sorpresa, pues, ¿qué tendríamos que hacer? No sé si alguno hasta ahorita tiene duda al respecto de lo que se ha mencionado. En gusto puede abrir su micrófono o puede escribirlo en el chat. Aquí vamos a estar atentos a sus preguntas. Nos escribe Roberto, todo bien, gracias. De acuerdo. Muy bien. Pues listo. ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Bueno, esta cédula también, incluso también se las puedo pasar, no sé si ya la tengan, si han tenido posibilidad en algún otro evento parecido o bien dentro de la página de Compact también está esta cédula. Esta cédula fue elaborada por el contador Benito Barragán y bueno, en conjunto del equipo hemos analizado algunos casos que son los que acabo de mencionar. Y vamos a comenzar con el primero, que el primero pues nos habla justamente de las retenciones. Lo que están viendo aquí es una simulación de ese CFDI que ustedes están timbrando, ya sea en este caso pues son semanas y bueno, vemos el cálculo de forma mensual. Ahora, importante aquí, lo que nosotros vemos en la columna C, que nos habla de los conceptos, en la columna B, que hablamos, Fabiola, ¿se hizo el cambio de pantalla? Ah, sí, sí, hice un cambio de pantalla. Deberían de estar viendo un Excel. no, yo no lo veo, no sé si alguien más ve Ok, de acuerdo. Ok, gracias, gracias. ¿Listo? Una, Ahí una disculpa, está, listo. Gracias. gracias. Muy bien. Entonces, aquí está como tal esta cédula. Esta cédula, insisto, se las podemos compartir o bien si ya la tienen, vamos a ver cómo utilizarla. ¿Qué es lo que estaríamos viendo aquí? Esta es una simulación. Esta es una simulación de lo que son los CFDIs que se están timbrando pues periodo con periodo de forma pues ya aquí mensualizada. Aquí se tiene mensualizada, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que cuidar? Primero que nada, les invito a revisar cuáles son esos conceptos que utilizamos. Estos conceptos recuerdan pues que están dentro de la guía de llenado, en el anexo, si mal no recuerdo, es el A7. Ahí los encontramos y vemos las deducciones y vemos otros pagos. Eh, Considero que no tenemos ninguna duda en percepción, ¿verdad? Es todo aquello que le graba
o que incluso puede estar exento, pero bueno, ahí están como están esos ingresos, los ingresos que tiene el empleado. Vemos las deducciones por conceptos de deducción. Hay retención semanal o retenido de menos, y por también tenemos ajuste al subsidio y el ISR por ajuste mensual. ¿De acuerdo? Estas son las deducciones que podemos llegar a tener dentro de nuestro CFDI, ¿sí? Ahora bien, no todos los vamos a ver. Esto va a depender si decides realizarle retención o no a tu empleado, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a depender. Pero aquí están las que deberías de tener. Ahora, existe como tal algunos nodos que vemos aquí, por ejemplo, subsidio definitivo. Esto existe dentro del CFDI, pero no es transparente como tal dentro de la estructura. Ustedes pueden abrir un sobrerecibo y nunca van a ver este cálculo. Este es un cálculo que se hace pues internamente en el sistema. Subsidio acumulado también es un cálculo que se hace internamente en el sistema, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que tendríamos que cuidar? Vemos también, perdón, antes de cambiar aquí, los conceptos también de otros pagos. Otros pagos en realidad pues nos sirve para ajustar. Normalmente es utilizado para ajustar. Incluso ahí vemos, por ejemplo, viáticos que, insisto, no es como tal una percepción, simplemente estás diciéndole a la autoridad que vas a hacer un ajuste o que le entregaste algo al empleado, pero pues obviamente eso ni va a gravar ni va a exentar, nos sirve únicamente para hacer ajustes. Entonces, pues ahí tenemos esas claves, la clave 007 y la 001, que son, y el ISR ajustado por el subsidio que se hace de forma mensual, ¿sí? Únicamente mensual, y el reintegro de ISR retenido en exceso en caso de existir. Esto lo puedes hacer, lo puedes configurar también en el sistema si es que cuentas con Compaq Nóminas. Igual vamos a ver esas homologaciones de estos conceptos versus pues lo que hay en la configuración del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí ya comenzamos con el último escenario, pero vamos a ver primero el normalito, ¿de acuerdo? Sin retenciones, vamos a ponerle que retener al trabajador, no le vamos a hacer retenciones. Muy bien, muy bien. No deberían de haber retenciones. Ahora aquí, veamos cuánto quedamos que es el límite de ingresos mensuales. ¿Cuánto es el límite de ingresos mensuales que debe de tener el empleado? Contadores, 10.171. 10.171. Perfecto, así es. Muy bien, entonces tenemos aquí como tal que esto no alcanza lo que estamos viendo, no alcanza los 10.171, ¿sí? De acuerdo a que me voy a ir a estas tablitas, me voy a ir a las tablitas para que ustedes, no, si es que no lo anotaron, y si no, pues pueden anotarlo. 278.80, 278.80. Pues el número, aquí está, como tal. Entonces, vemos como tal eh, este cálculo, vemos el cálculo, vemos que existe como tal un ISR, si existe un ISR, pero se ajusta con el subsidio. Esto se hace de forma interna, ¿de acuerdo? Aquí es muy sencillo porque nosotros pues aparentemente vemos ese ingreso que son 9.758 y pues de ninguna manera nos acercamos a los 10.000. Entonces decimos pues ahí no hay riesgo, no hay riesgo. Pero ahora, si nos vamos
a revisar cómo quedaría esto de forma anual, ya vemos que existe un subsidio de 5,700. ¿Sí? Esos 5,700 evidentemente es porque no alcanza como tal ni siquiera el límite del ingreso, está por debajo. Entonces, pues ahí tenemos como tal ese subsidio, perdón, que le corresponde al empleado. ¿Cuál es el problema de este escenario? El problema de este escenario es que vamos a tener saldo en contra. En este caso, 1,536, que pues viene siendo pues una gran parte, si hablamos de la zona general, pues puede incluir hasta, si no el 50, más del 50% del ingreso mensual del empleado que se le esté calculando, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos como tal un saldo en contra. ¿Qué hacer para que esto no ocurra? ¿Y por qué ocurrió? Voy a mostrarles un resumen. Este resumen es prácticamente todos estos conceptos que tenemos, pero de manera vertical. Ahora, aquí, si nosotros nos damos cuenta, tenemos todos los meses. Lo interesante son los días que se están pagando, ¿verdad? Porque pues no todos los días o no todos los meses tienen los mismos días, ¿verdad? Que son los días acumulados. Aquí están como tal. Y vemos los ingresos que son entre 7,000 y 9,000 como máximo. No llega a los 10,000. Por lo tanto, siempre le va a corresponder un subsidio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el subsidio. Son 5,700, que es lo que veíamos en el anual. Y pues bueno, ahora, como tal, aquí, insisto, aquí están los conceptos que vemos normalmente en el sobrerecibo. En la columna G vemos únicamente el nodo, pero esto normalmente no lo vemos. Dentro del CFDI, en el estándar, en la estructura, sí existe como tal un subsidio. Si gustan, se los muestro también en un momento más. Vemos esa estructura ya de manera técnica, ahí es donde debe de estar. Ahora, vamos a ver los ajustes, las deducciones y otros pagos. Estos, si existe como tal un ajuste al subsidio, me voy a regresar poquito acá se ve mejor. Si existe como tal un ajuste al subsidio causado, se va a contraponer contra el reintegro o bien contra el ISR ajustado. ¿De acuerdo? Estos son los que tendrían que estarse ajustando. Esos se estarían ajustando o contrarrestando. Aquí los tenemos, resta y suma. ¿De acuerdo? Entonces, más adelante vamos a ver cómo funcionan estos 4 conceptos. Aquí lo importante es que nos enfoquemos a si voy a utilizar el salario diario mínimo, no voy a, colocar el de 419 punto ¿qué? 419,88 no nos sirve tanto porque realmente nosotros no ya no alcanzamos como tal, lo voy a colocar 419,84. Fabiola, nos ponen en el chat que ¿por qué en los días acumulados en el primer mes dice 35? Ok, sí. Estos es por los días que se están pagando, ¿sí? Algunos, por ejemplo, si ustedes multiplican aquí, se los voy a poner de esta manera. Déjenme ver si esto está para editar. No, no está. Voy a sacarles la calculadora. Es un periodo de 7, son 7, y supongamos que tenemos un mes que tiene 5 semanas. 7 por 5, 35, ¿va? Esos son los días pagados por las semanas que le corresponde al mes. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón vamos a tener esos 35. Aquí está, número de periodos en el mes,
vamos a ver 5 o podemos ver 4. Déjenme ver si esta cédula está protegida, ¿va? Pero bueno, puedo tener también de 4, que es lo que correspondería aquí. Bueno, aquí ya son menos días. Por ejemplo, voy a ver febrero. Tenemos 28. 28, en marzo también tenemos 28. Esto es por el número de días, pero esto es de acuerdo a las semanas que se pagan dentro del mes. Por eso va variando los días que se acumulan, ¿de acuerdo? ¿Dudas con eso? Si ¿Se se quedó? presentan más dudas, lo pueden escribir en el chat. Quedó Así claro, es. nos dice. Va. Muy bien. Muy bien. Ahora, vemos aquí los 419,88. La verdad es que es un albur que yo les coloque aquí este salario mínimo, porque evidentemente, pues en el periodo sobrepasa por mucho los 10,171, que son los ingresos como tal máximos que podemos tener al mes para alcanzar o para darles un subsidio a lo que son los empleados. Entonces, por eso vamos a trabajar con únicamente los 278,80, que es el salario mínimo de la zona general. Esto lo hago para que veamos como tal el contraste y sepamos los posibles escenarios que se pueden presentar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, suponiendo que damos estos 278, insisto, acá está el resumen. Vemos el ingreso que puede tener acumulado, el ingreso mensual, los días que está acumulando, 364, y vemos el subsidio que le corresponde, ¿sale? Aquí está como tal. En la anual, pues como le estaríamos viendo, algo muy similar, una tasa de ISR, una tarifa, perdón, de ISR de 7,236,19. ¿De acuerdo? Ahora, esto, pues bueno, con el subsidio menos el subsidio de los 5,700, pues entonces ya determinamos que existen 1,536,19, porque no se le hizo aquí ninguna retención. Entonces va a tener saldo en contra. ¿Por qué existe esta parte? Bueno, muy seguramente vas a dar alguna especie de aguinaldo a tu empleado, entonces ya no tendría únicamente el salario mínimo. Y se los voy a poner aquí en el mes de diciembre, por ejemplo. Estos son 1,536, pero con un peso que yo le dé a mi empleado, vamos a suponer, se lo doy en la semana cuarta de diciembre, un peso. Entonces, ya tenemos como tal que pagar ese saldo en contra, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, por eso es que pues prácticamente se está perdiendo como tal ese subsidio, lo estamos perdiendo. Si existe, claro que existe, tú lo vas a dar de forma mensual. Ojo, no es de forma periódica. Si tus nóminas, por ejemplo, son de semanales, pues ahí no vas a ver ningún ajuste. ¿Por qué no lo vas a ver? Voy a borrar esto, el peso que acabo de agregar. Eso es simulando un peso nada más haría entonces que tengas ya un ingreso extraordinario. Y eso, como nos dice el artículo 96, únicamente tratándose de lo que es el salario mínimo. Si ganas el salario mínimo, no existen como tal retenciones. Ahora, sí existe un cálculo como tal. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el nodo de ISR de tarifa, existe un cálculo de ISR, más de acuerdo a los subsidios que le puede corresponder en la primera semana o en el primer periodo, existe como tal un subsidio de 109. ¿De acuerdo? Entonces aquí no hay retenciones. Esto sucede en la segunda semana también. Este subsidio se va acumulando
Si se pueden dar cuenta, 109, aquí le corresponde también 109. ¿Por qué? Porque existe una retención, existe un subsidio correspondiente y el subsidio quedaría de 109.36. Aquí es una coincidencia, pero bueno, aquí quedan los 109 más los 109 que tenías en la primera semana, pues vas sumando los 218.73 y de esta manera se va acumulando hasta llegar a los 475 pesos. ¿De acuerdo? Es cuando se obtiene el subsidio para el empleo, que como máximo podemos tener 475 sin rayar en lo que es el ingreso mensual, que son los 10,000. Aquí pues queda por mucha diferencia, bueno, considerablemente como para no tener retenciones. El problema aquí es que, insisto, si tú le das un peso más a este empleado, aunque no sea aguinaldo, cualquier otro ingreso que sea grabado, ya hace pues de que se pierda como tal esa exención de lo que es el salario mínimo. Y fíjense ustedes, tengo salario mínimo, pero tengo un ingreso, entonces, pues bueno, me va a tocar un cálculo que por consecuencia me va a traer un saldo en contra, ¿de acuerdo? Entonces, pues como tal, ahí está. Entonces, aquí están los 278, insisto. Normalmente, pues se le da otro ingreso al empleado, salvo que, pues bueno, salvo que no sea grabado, pero pues bueno, la mayoría de las percepciones, incluso las horas extras, pues ya ven que también están grabadas, después de ya ser dobles, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos como tal una probabilidad, la probabilidad de que se le dé un ingreso extra, por lo menos de un peso, pues bueno, es alta, ¿sale? Entonces, pues ahí está ese escenario donde no hacemos retenciones, solo hacemos cálculos internos. Estos cálculos, pues los hace el sistema de forma automática. Normalmente ustedes no lo ven. Aquí de incluso le pusimos por eso la palabra nodo, porque sí existe, pero no es visible en cuando ya vamos a imprimir, por ejemplo, el sobre el recibo. Únicamente es interno, ¿de acuerdo? Entonces son los ajustes que se hacen, sí existen, pero bueno, están dentro de lo que es el estándar, ¿de acuerdo? Ahora, pues bueno, considero que aquí pues ya tenemos ese saldo en contra, que es lo que existiría porque no hay ningún ajuste. Ahora veamos como tal un cálculo en donde sí se le haga como tal esa retención. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué haría yo esto? ¿Por qué jugaría con la sí retención para evitar este saldo en contra? Porque imagínense ustedes que lleguen, y yo creo que ya les ha pasado, ¿verdad? A más de uno, pues son de zona fronteriza norte, La Paz. Entonces, a más de uno le ha pasado. Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos para evitar este escenario? Oye, ¿cómo le explico al empleado, pues, de que va a tener que pagar esa parte, ¿no? Voy a tener que, pues, cobrarle esto para pagarle al SAT esta cantidad. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, la otra es que busquemos hacer esas retenciones de forma periódica. ¿Sí? Que cada semana o cada quincena, pues exista esa retención, ¿de acuerdo? Haciendo esto, permítame poquito, nada más voy a desbloquear esta cédula. Bueno, me voy a pasar acá, mejor a esta. Ok, aquí está. Y le puse la opción de sí, como tal, tenemos sí. Y ya vemos que ya no solamente se hace el cálculo interno, sino que ya vemos también esas retenciones de forma periódica, ¿sí? En cada sobrerecibo se van haciendo esas retenciones. Y entonces vemos que a pesar
de existir 278.80, que es el salario mínimo de la zona general, pues existe una retención. En este supuesto, sé que muchos pues van a caer en esas contradicciones porque también la Ley Federal del Trabajo pues también nos habla de pues prácticamente no hacer descuentos adicionales cuando exista un salario mínimo. Sé que puede existir como tal eso. Incluso la propia ley del ISR pues nos habla de, oye, es salario mínimo, entonces no hagas una retención. Pudiéramos caer como tal en algún escenario en el que tendríamos que aclarar con la autoridad este hecho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver como tal si existe como tal esa retención. Si existe la retención para evitar este escenario en donde se tenga ese saldo en contra, que era lo que veíamos hace rato, pues bueno, se lo voy descontando poco a poquito, se lo voy descontando poco a poquito para no tener que hacerlo en el cálculo anual. ¿De acuerdo? Entonces, en este escenario, pues tendríamos 278.80 y las retenciones. ¿De acuerdo? Ahora, interesante aquí, fíjense ustedes que en este primer mes, que son de 5 semanas, pues vamos a ver que al llegar a la semana quinta, en la semana quinta, nosotros tenemos un subsidio de 475 pesos. Y tenemos también esas retenciones. Estas retenciones como tal, pues es lo que nosotros estamos generando de la tasa de ISR menos el subsidio que le corresponde. No es nada más que eso. Solo que aquí pues ya no se le da ese subsidio realmente. No se le está entregando subsidio, ¿sí? Como tal. Entonces, pues ahora, ¿qué es lo que estaríamos viendo? 278.80 y en la anual, de hecho, así verían todas, así se verían todos los sobrerecibos, haciendo las respectivas retenciones, ¿sí? Haciendo las respectivas retenciones. Entonces, esto ocasionaría, pues, de que en la anual, pues, ya no tuviéramos ese saldo en contra. Incluso si le doy yo un peso de más a mi empleado, ya no tendríamos como tal ese saldo en contra. ¿Sí? Insisto una vez más, normalmente esto se da cuando entregas tú, el ejemplo más cercano es el aguinaldo. Ahí tenemos ya un grabado. Entonces eso ocasionaría pues que se le hiciera ese cálculo anual al empleado. Pero ahora, si va a existir ese cálculo anual, pues lo ideal es que tanto se beneficie el empleado como yo como empleador no me vea tan afectado porque, ¿en qué sentido? ¿Cómo le hago entender al empleado pues de que le voy a cobrar esas cantidades, ¿no? Y eso es un aproximado. Bueno, si nosotros hacemos esas retenciones, lógicamente para empezar, tendríamos que justificar esto. Y habría de considerar, voy a poner por lo menos aquí unos 1,500 pesos, por lo menos, que en todo el año pues no creo que no existan. Evidentemente ya sobrepasa el ingreso que debe de existir de forma mensual, que son los 10,171. De esta manera, imagínense, aquí nada más tengo yo un salario mínimo y tengo yo una percepción de 1,500 en todo el año. No lo tengo en los demás años. Fíjense ustedes, aquí lo vamos a ver, 11,000 es en el único mes en el que yo sobrepaso, ¿sí? En el que yo sobrepaso como tal y existe un ajuste aquí únicamente en este mes y lo voy a mostrar. Fíjense ustedes cuál es el nodo. Apunten ahí, deducción 002, ISR por ajuste mensual. ¿Sale? ISR por ajuste mensual. Aquí está. Esta deducción, aquí está como tal. Esta no existe como tal en el mes 2. Aquí está. ¿Por qué? Porque no sobrepasa como tal, no sobrepasa este ingreso de los 10,000.
no llega a ser. Entonces, ahí tenemos como tal el cálculo de 7,000. Es muy bajo, muy bajo. Entonces, a pesar de que existen los 278,80, que es el salario mínimo, ¿qué es lo que ocurriría? Ya en la semana cuarta, fíjense, ni siquiera en la semana quinta, en la semana cuarta de este mes, yo ya no tengo un subsidio de 475, yo tengo un subsidio de 467,41, ¿de acuerdo? En la semana 5 aquí pues ya no hay más cálculos, esto ya no debería de existir, pero bueno, ¿en dónde lo estaríamos viendo? Acá, ¿de acuerdo? Entonces ya no hay más que pues calcularle al empleado, ya no hay más que calcularle, es un mes con pocos periodos. Es un mes con pocos periodos. Entonces, bien, aquí ya no tenemos ese ajuste. Voy a regresarme aquí poquito. Ya no tenemos ese ajuste por 3 centavos en este caso. En el mes 5 vemos también, por ejemplo, un ISR retenido de menos de 47 pesos. Vamos a ver ese caso. Aquí está como tal, 475. ¿Sí? ¿De dónde nos sale? Bueno, es esta, como tal, esta resta de los 10,171, la diferencia, pues ahí tenemos que son 9,758. Eso ocasiona, pues, que tengas una tarifa de 139, un subsidio correspondiente de 37 pesos. Aquí es un subsidio definitivo de 37,55 y el acumulado de todos estos subsidios que se han entregado son de 475 pesos, ¿sale? Aquí nuestro ISR pues ya nos quedaría de 101,77, ¿de acuerdo? Ya nos quedaría como tal más y obviamente como tal va a haber una deducción que es ISR retenido de menos. Le retuve menos a este trabajador y entonces por eso es que tenemos esos 47. ¿Sale? Esto no ocurre en todos los meses, ¿de acuerdo? Entonces, pues listo. Aquí tenemos el subsidio que le debería de corresponder. No hay más ajustes como tal, ¿de acuerdo? Entonces voy a regresar al primero, en donde sí hay, en donde sí se hacen esos ajustes y me voy a ir al resumen nuevamente. Dijimos entonces que hay dos conceptos que se restan y que se suman. Aquí está como tal. 328, que es ajuste al subsidio causado. Este se va a sumar en estricto sentido, tendría que ser suma y la resta con otros pagos. Y de esta manera es que esto nos va a dar pues como tal 0. ¿De acuerdo? Aquí está. ¿Sale? Reintegro por ISR retenido en exceso, pues nos da 0 como tal. Entonces, listo. Ahí vemos como tal cuáles son esos conceptos que nos ayudan a determinar el ISR que se va a pagar. Aquí insisto, este es un escenario que muy pocos pues lo consideran. ¿Por qué? Porque es meterse en aclaraciones, en cartas de invitación, oye, estás reteniendo, tienes salario mínimo. Bueno, ya si entramos en ese sentido, pues bueno, existen contradicciones de la ley que tendríamos que hacer como tal o buscar apoyo de un abogado, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo? Estamos teniendo un ingreso de más. Voy a dejarlo sin ese ingreso de más. Incluso sin ese ingreso extraordinario, únicamente o puramente lo que es el salario mínimo, vemos pues que existe como tal la retención. Esta retención no se la van a quitar, pero lo que ocasiona el anual, pues es de que no exista ese saldo en contra. ¿Por qué? Porque pues lógicamente lo fuiste pagando mes con mes. Entonces, pues no hay nada más
que hacer, se retuvo y se ajustó respectivamente en ese propio mes, por lo tanto aquí no lo vamos a ver reflejado. Incluso vemos un saldo a favor, digo, 350,90 para el empleado, pues bueno, dices, pues es muy poco para hacerle esas retenciones mes con mes, pero esto ayudaría a amortizar como tal ese saldo o ese posible saldo en contra que pueda tener el empleado, ¿sale? Entonces, para mitigar ese error, pues esto fue una de los escenarios, ¿no? Otro escenario que pudiéramos estar teniendo, pues ya para no caer en esta contradicción, sé que muchos han evitado como tal este ingreso de los 278,80, colocando incluso, vamos a ponerle 280, ¿sale? Con 280 y sin retención. ¿Qué ocurre aquí? Déjenme ver. Estación de la retención. Un segundo, ¿eh? Mm. Ah, ok, perfecto, sí. Se hace, aquí yo lo que le puse fue retener aunque el trabajador gane el salario mínimo, pues no. Pero bueno, aquí yo le pongo 280, que evidentemente 280 no es el salario mínimo, sobrepasa por algunos pesos, ¿no? Y he tenido muchos contadores que me preguntan, bueno, yo no le pago el salario mínimo, yo le doy 2, 3, hasta 5 pesos de más para no caer en ese supuesto, hacer la retención correspondiente y evitarme problemas. Creo que este es un escenario muy común, pero que no solventa como tal. eh, no solventa como tal, bueno, este saldo a favor tenemos 346. Aquí existe como tal un subsidio de 5,700. Déjeme ver, nada más, me voy a ir a esta cédula, vuelvo a colocar los 270, los 280, se hace la retención, ¿no? Y déjeme ver acá también que tenga la configuración. A ver si aquí está, no, no se le hace. Aquí hay salario mínimo, son 9,800. En el anual que veríamos un ingreso de 101,920, un subsidio de 5,700, pero en realidad lo que se le entrega son, bueno, 5,700 también, un saldo a favor de 296. ¿Sale? Entonces, esto es como tal lo que pudiera ser. Ahora, es un escenario más. No es que justamente tengamos que hacer esto. Siempre se va a pensar en ese sentido, en darle más al trabajador. ¿Y cómo hacemos eso? Fíjense ustedes, aquí ya, como ya estoy sobre el salario mínimo, estoy sobrepasando, yo le voy a poner que sí, me deja, perdone, perdón que me cambie de hoja, que una está bloqueada y la otra no. Pero tengo los mismos datos, ¿sale? Aquí le voy a poner ya que sí. En todo caso, igual la configuración de los sistemas les debe de permitir, en dado caso de que exista como tal un salario mínimo, hacerle retención, tú puedes decirle sí o no. Esto es una configuración del sistema. Si detecta un salario mínimo, entonces dices, oye, ¿sabes qué? No, y te lo puedo reintegrar, ¿sale? Entonces, ahorita lo vamos a ver igual dentro del sistema.
Ahora bien, aquí tenemos ya, Fabiola, disculpa, tenemos otro escenario en el chat. Nos ponen, si en la nómina final se coloca en forma directa los bonos de despensa, puntualidad y asistencia, y junto sube el ingreso mínimo, también genera pago en contra y se debe descontar mes a mes, ¿es correcto? bueno, voy a hacer justamente el caso, 278.80, ¿sale? Esto es el salario mínimo. Voy a colocarle un ingreso, aquí nada más voy a verificar que no tenga yo nada de ingreso extra, nada de ingreso extra. Aquí deberíamos de ver algún ingreso. Fíjense ustedes, me salte. No lo tenemos. Ok. Suponiendo que yo tengo un ingreso y lo voy a poner en la cuarta semana, porque solamente alcanza 4 el último mes. Una disculpa por la, por la, perdonando un poco irritada de la gripa. Pero bueno, entonces aquí vamos a poner un ingreso, suponiendo que yo junto todo, como mencionan en el caso, no sé cuánto, le voy a poner 2.500 y a lo mejor puede ser poco, ¿verdad? Ya aquí tiene el salario mínimo y tiene un ingreso extra. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Me voy a ir al primero, le voy a poner retener al salario mínimo. ¿Nos decías retenerlo o no retenerle? A ver, voy a regresar. Al final, ok. Si en la nómina final se coloca de forma directa los bonos de despensa, puntualidad y asistencia junto y todo incluido, sube el ingreso mínimo también, genera pago en contra y se debe descontar mes a mes. Es correcto. Sí, pero también depende del criterio que hayas seleccionado a inicios del año, ¿bien? Si le haces o no la retención. En este caso, voy a decirle que no le haga retención. ¿Por qué no le voy a hacer retención? Porque así me dice la ley. Vamos a ver los dos. Pero como en el último mes tú le diste 2.500, esos 2.500 evidentemente hacen que ya tengas tú los 10.306 evidentemente sobrepasan los 10.171 pesos de ingresos que debes de tener. Entonces, si te fijas, en todo el año como tal, no hubo retenciones. No hubo retenciones porque estás en el salario mínimo, pero en el último sí va a haber una retención. Va a haber una retención porque tienes un ingreso extra, ¿sí? ¿Cómo queda tu anual? Mira. Aquí vemos un caso muy, puedo decir que no tan agradable. ¿Por qué no tan agradable? Porque ¿cuál es el subsidio máximo que le puedo dar a un empleado? Se los voy a poner en el resumen. Está acá. ¿Cuál es el subsidio máximo que le puedo dar en todo el año a un empleado? Aquí está. Suponiendo que mes a mes le di 475, el subsidio máximo van a ser de 5.700. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso que estamos analizando acá, en el caso que estamos analizando acá, me queda un subsidio de 5.225. Este escenario son el salario mínimo, un ingreso extra a final del año. Entonces, ese subsidio baja. No hubo retenciones, ok, pero lo peor es que va a haber un saldo en contra, porque estamos pagando aguinaldo, ya no es un salario mínimo, ya no es nada más esas percepciones de los 278 pesos o ese salario diario. Ya ese salario diario ya tiene algo extra
y por ende, por consecuencia, hay que hacerle ese saldo en contra. Es un escenario que perjudica mucho como tal al empleado, ¿sale? Sí lo perjudica porque aquí vemos que tanto su subsidio va a ser menor como que también va a tener un saldo en contra. Entonces, como tal, no hice retenciones. Aparentemente se puede pensar, no, pues si no le hago retención, pues él feliz porque con sus 278.80, pues no está teniendo nada que pagar. Sí, pero el último mes vas a tener un ingreso extraordinario y eso le va a ocasionar ese cálculo que nos dice el artículo 97 de la ley del ISR, que es el cálculo anual. Aquellas personas a las que se les haya hecho alguna retención durante el año, por añadidura se le tiene que hacer ese cálculo. Y este cálculo queda de esta manera. Esto es lo que vemos. Este escenario no lo recomiendo tanto precisamente por esa parte. ¿Cuál sería como tal la estrategia que bueno, yo sugiero, ¿sí? Sugerimos aquí en el área, es prorratear toda esta parte. ¿Cómo lo prorrateo? Déjenme ver si esta es la que está, sí, esta es la que está libre para poder modificar. ¿Cómo hago esto? Bueno, voy a borrar ese ingreso extra o incluso lo puedo dejar, lo puedo dejar. Ya estamos conscientes todos de que ya tengo un ingreso extra y de que no voy a pasar sobre el artículo 96, que es las retenciones. No, no le hagas retenciones. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para evitar o para mitigar un poco estos números del anual? Lo que nosotros analizamos fue lo siguiente. ¿Cuánto es el salario, el máximo salario que yo puedo tener al mes para yo tener los 475 pesos garantizados mes con mes? ¿Cuánto es el salario máximo o el ingreso máximo? Los 10.171, ¿verdad? Entonces, si yo tengo estos 10.171, ¿qué puedo hacer? Como hay meses que traen 35 y hay meses que traen 28, en los 28 no voy a tener problema porque sé que pues obviamente son menos días de pago y mayormente o no va a pasar los 10.171. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, voy a suponer que todos los meses son del máximo número de días que puedo yo pagar, que son los 35. De esta manera, yo alcanzo los 290.59. Voy a ponerlo aquí, entre 35 y únicamente 35 es el número de días, insisto, es un supuesto de días pagados con el mayor número de días para evitar conflictos. Si le pago algo de más, pues bueno, estar contemplado. Y dice que son 290.60 lo que le puedes pagar. Entonces voy a colocar estos 290 los voy a poner como 59 por aquello de los decimales y para evitar cualquier error de sobrepasar los 10.171. Aquí se estaría llegando a un ingreso no de los 10.171, sino de 10.170 si se dan cuenta. Siendo conservadores, señores, siendo un poco conservadores con los 290.59, pero en realidad también puedes poner 290.60. Muchas veces los sistemas por ahí tienen algunos redondeos que hacen que este número cambie, pero entonces por eso es que yo recomiendo los 290.59. Aquí, ¿qué vamos a tener? Evidentemente no tenemos un salario mínimo, tenemos poquito más del salario mínimo. También tenemos las retenciones porque ya no es el salario mínimo y porque la ley nos permite. Ahí estamos cumpliendo. Le voy a cambiar a que sí. Sale. No, perdón, a que no.
¿A que no? Para que estemos conforme a lo que nos dice el artículo 96. Me voy a ir al artículo 96. Aquí está, no hay retención a personas que reciban únicamente el salario mínimo. ¿Sale? Entonces, no, aquí estamos con la ley y estamos con el salario diario. Sale un salario diario de un poquito más del salario mínimo. Ahora, ¿esto cómo se vería en la anual? Voy a quitar primero estos 2.500 y ahorita los agrego nuevamente, ¿de acuerdo? Con esto, fíjense, sin tener todavía algún ingreso extra, aguinaldo, lo que sea, con esto, sobrepasando el salario poquito, el salario mínimo, obtenemos un subsidio causado de 5.700. Es el máximo importe que puedes dar tú en subsidio. Aquí está. ¿De acuerdo? Este es el subsidio máximo, ya lo veíamos porque son 475 por 12. Bueno, aquí está. Ahora, ¿qué vemos también? Además de ese subsidio, en comparación al escenario que acabamos de ver, donde sí había un saldo en contra, además de que el subsidio era menor, aquí vamos a tener un pequeño saldo a favor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, consideramos que por lo menos este es un escenario que pudiera ayudar en gran medida al empleado, ¿sale? Sin perjudicarlo tanto, ¿sale? Ahora, tenemos 312. Vamos a ponerle ese ingreso que decíamos hace un rato, los 2.500. Entonces, ese saldo a favor incrementa. Es cierto que este subsidio causado baja poquito, aproximadamente unos 500, 400 y tanto, baja, pero vamos a tener un saldo a favor de 439, un poquito más. Entonces, se va compensando, quizá no al 100%, pero se va compensando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este último caso que acabo de mencionar? Yo estoy dentro de la normativa sin tener que caer en una retención a quienes tengan salario mínimo. También preveo que todos mis días, fíjense, estoy agarrando el máximo número de días, a pesar de que hayan algunos días que tengan 28 días de pago. Entonces, aquí tenemos como tal, estoy agarrando yo como si fuera por 35. Obvio, no quiere decir que tú vas a acumular más de los 365 días, no, sino que tu cálculo no va a sobrepasar, incluso si tú le dieras aquí más. Si tú le das más, un ingreso más aquí en estos 28, tampoco tendría ese prejuicio porque ya lo estás compensando con los demás meses, ¿de acuerdo? Porque estás dividiéndolo entre el máximo número de días. Si esta división la hubiésemos hecho por el mínimo de días, que son los 28, entonces te saldría un salario muchísimo más alto, pero también esto va a ocasionar pues de que ese subsidio disminuya y vas a tener, a lo mejor tengas un saldo a favor, pero va a ser muchísimo menor. Entonces, por eso es que prevemos el mayor número de días, que son 35 y no 28. Lo puedes hacer por 30 también, por 30.4 o 31 también lo puedes hacer, pero insisto, se pierde la esencia de que obtengas el mayor beneficio para el empleado, donde el subsidio sea lo máximo y donde todavía exista un saldo a favor. Eso es lo que se busca realmente. No estamos diciendo que estos 290.59 tengan que ser siempre, pero es un análisis que te ayuda como tal a prorratear todos esos saldos en contra que pudiera tener o esas disminuciones que pudiera tener el empleado sin tener que caer en esa interrupción en la ley y tener que hacer aclaraciones adicionales. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahorita, ¿alguna duda?
Fabiola, ¿tenemos tiempo para un escenario más? Sí, Ah, claro. sí, muchas gracias. Sé que andas malita, no me quiero aprovechar. Un No, no, escenario más adelante. y empezamos a cerrar. Janet nos pone si puedes hacer un ejemplo con la prima dominical de 5 semanas con salario mínimo. 5 semanas. Ok, va. Déjeme ver. De hecho, ya está, es este. Creo que, déjeme ver si está, ¿verdad? 5, son 5 semanas. Inevitablemente van a ser, este, 4, ¿sí? Aquí importante también comprender esa parte. Todos los meses que tengan, pues, 5 semanas y los que no, pues es porque traen menos días, ¿sale? Entonces, ya es este, de hecho. Aquí hay menos, y hay menos, menos. Déjeme ver que todas estén en 5. Le estoy poniendo 5 a todas, pero creo que ya ahí quedaríamos en que no se respetaría, no, mejor no le voy a poner acá, porque ya no se respeta. Hay meses en los que, por ejemplo, enero sí nos da para 5, febrero no, es imposible que tengamos acá 5, por eso la voy a dejar así, ¿sale? Lo mismo sucede con los otros meses, 6, 7 sí quedan con 5, el 8 queda con 4, el 9 queda con 5, el 10 queda con 5, 11 queda con 5, 12 queda con 5. No sé si gustas abrir tu micrófono, Janet. ¿Ya viste? Sí, Sí. sí, mi ejemplo lo necesitábamos con prima dominical semana con semana, independientemente que fueran las 4 semanas o las 5 semanas del mes. Ah, ok. ¿Y lo quieres con salario mínimo 278 Sí, con o...? los 278.80 y la prima dominical, por favor. Gracias. Ok. Semana con semana, una prima dominical de cuánto? Un 64, un 69, 70 pesos. Sí. ¿69? 69. 69 pesos. 69 pesos. Ok. Nada más permíteme, déjame ver. Voy a borrar poquito aquí. 69.70. 69.70 va. Ahorita lo colocamos, ¿va? Nada más déjame ver que tengamos el salario mínimo y no tengamos más. 278, 278. Ok, 278 y no le voy a aplicar retenciones, ¿te parece? Sí, gracias. Va, 69.70. Esto lo voy a aplicar para todas. Aquí ya es 1170, no sobrepasa el ingreso. Esta no lleva. Acá. Esta tampoco. Esta es de 5. Esta es de 4.
Ok. Hasta ahorita ninguna ha sobrepasado los 10,171, muy probablemente así termine. Más lo que puede disminuir o puede afectar es el saldo que tengamos que pagar de ISR. Si nos ponen en el chat que en ese caso sí lleva retención, ya que con la prima dominical se sale el salario mínimo. Ah, ok, sí, que lleva retención. Ah, sí, evidentemente. Sí, tiene mucha razón. 5 y 4. 5. Es que, ¿sabes? Nosotros en el sistema, en el Compact, lo tenemos como no retención, pero no habíamos tomado en cuenta que les estamos dando la prima dominical. Ah, ok. Sí, pero aquí sí es un extra como bien están mencionando. Pero lo voy a poner con las dos, ¿eh? ¿Va? Ok, lo voy a poner con las dos. Aquí está, son 69,70. Aquí no hay. Ah, déjame ver que evidentemente todas hayan quedado. Aquí la voy a quitar, no hay. Aquí también se me fue. Listo, ok. Y acá en retener, en las retenciones, hay una configuración que existe en el sistema, ahorita se los voy a mostrar, en donde aquí tienes el salario mínimo, pero si sobrepasas el salario mínimo, que en este caso es el escenario, hacer la retención, sí, en este caso sí, no te preocupes. Esto que tú le pongas sí a esa opción o a esa bandera en el sistema no viola como tal la ley, porque evidentemente tienes el salario mínimo sí como configuración, pero ya su salario ya no es lo mismo porque tú le estás dando otra percepción que es esta prima, son 69,70. Entonces, esto evidentemente ya es más. Ahora, el ingreso mensual, pues son 10,106, no llega al límite de los 10,171. ¿Cómo nos quedaría como tal este anual? Serían 5,700 por el subsidio que se está causando, en este caso 475. Cuando lleguen, lo vamos a ver acá en el resumen mejor, para que en todas se alcanza un salario mínimo. Bueno, se tiene el salario mínimo y por tal se da el subsidio correspondiente. Pero aquí sí tendríamos que tener cuidado, porque este subsidio realmente se da para quienes tienen el salario mínimo. Entonces, aquí tú ya no tienes como tal estos 278 íntegros. Entonces, yo aquí sí le haría esa retención. Yo aquí sí le haría esa retención, que es lo que se está haciendo aquí. 475 me quedaría como mi subsidio, que esto es lo que me alcanza. 5,700. De esos 5,700, aquí los tengo. Voy a tener un cálculo de 1,930 pesos, generando un saldo a favor de 312 pesos. Esto es con la configuración de que sí se le haga retención, ¿de acuerdo? Si tú lo cambias a no, déjeme ver por qué no me... Ah, es que esta no, aunque yo le ponga no, sí o no, sobrepasan los 278,80. Entonces te va a dar lo mismo. Si te da estos cálculos, el sistema te da estos cálculos o un aproximado. Aún no sabíamos porque apenas estamos en nuestro primer año de trabajo. O sea, Ok. todavía no lo habíamos Pero, calculado. ok, va.
De acuerdo, muy bien. Pero bueno, más o menos esto es lo que te debe de, el comportamiento que debe de tener. No digo más o menos, debe de tener este comportamiento. De hecho, nosotros en específico trabajamos con el área de desarrollo. Los cambios que ustedes ven en el sistema de nóminas, de contabilidad, son planeados justamente con este análisis, con un análisis que se hace previo y así se pueden montar ya el sistema como tal. Entonces, debería de respetarte esto. Este escenario en específico que acabas de solicitar eh, obedece como tal a la configuración que trae el sistema. Esto como tal se hacen las retenciones porque, insisto, ya no hay un salario mínimo. Aquí tú ya tienes un salario más, más o que sobrepasa esos 278,80, ¿sale? Ahora, déjenme mostrarles nada más para que ustedes vean dentro del sistema cómo entonces lo estaríamos viendo. Fíjense, aquí tenemos un sobrerrecibo con 278,80, que es el salario mínimo. En la configuración, en la configuración, yo por ley, o sea, porque estoy obedeciendo lo que me dicen, no le hago retenciones. Y de hecho aquí pues siempre me va a salir pues más, o sea, siempre me va a salir en cero porque son los 278. Nunca va a suceder. Si yo sobrepaso como tal, ¿sabes qué? Hazme la retención, aunque yo le dé algo extra, tendría que cambiarle aquí. Déjenme ver, por ejemplo, 800 pesos, que me grabe los 800. Le puedo poner como IMSS, pero pues es lo mismo. Aquí está. Y cálculo. Entonces me hace la retención, porque aquí está configurado retenerle al trabajador, aunque tenga salario mínimo. Pero ojo, aquí ya como hay una percepción más, entonces ya cambia esta retención así. Vamos a ver esas tablas de las que estoy mencionando, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo quedó el ISR. Son exactamente los cálculos y los datos que les había mencionado de acá. Justamente por eso se los mencioné, porque esto también viene en ese resumen. Ustedes lo van a ver de manera transparente, ¿sale? Entonces aquí está, determinación de bases grabadas, cálculo del ISR periodo vigente, ¿sale? Aquí vemos cuánto es el máximo subsidio, cuál fue tu base grabada, ¿sale? Entonces, como tal, ahí se puede ver. Aquí vemos la configuración que tiene actualmente el sistema. Eso también lo vamos a ver ahorita en las tablas. ¿Qué es lo que estaríamos buscando? Aquí nos dice retener ISR en empleados con salario mínimo. Así está la configuración hoy en día. En no si tiene salario mínimo. Y lo veíamos hace un rato, ¿de acuerdo? Lo veíamos hace rato. No se le retiene. Ok, ahora, ¿dónde veo esto? Digo, esto como tal, tabla del subsidio, no lo voy a abrir desde aquí, lo voy a abrir desde la configuración. Tablas y cierre vigente. Esto está en las últimas versiones. Viene configurado de esta manera. Les hice un resumen, les hice un resumen para que ustedes no tengan que, o para que se vayan relacionando, perdón. Déjenme ver en dónde lo dejé. Opciones de nómina, aquí está. ¿Sale? Y si gustan, también pueden tomar foto de esto, que esta es la cédula, esta cédula es interna, esta sí no la comparto, la otra sí. Pero estas son las indicaciones o cómo lo verías si en dado caso estás trabajando con esta cédula que les puedo sin problema compartir. Bueno, estas configuraciones que ustedes ven aquí, de la 1 a la 5, pertenecen
a estas configuraciones que ven ustedes dentro del sistema. Aquí les puse opciones del sistema, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y cómo se llama dentro de la cédula. Y ahí vemos cuáles son las que vamos a considerar. Apunten, la primera la tengo que considerar que es el monto de subsidio a pagar, en este caso un máximo de 475, ¿sale? Aquí está. Cuando al final del mes tenga subsidio causado menor al que le correspondía ajustar al subsidio, aquí en este caso yo lo tengo configurado como no se ajusta. En el cálculo anual ya habría pues mayor saldo, ¿no? Entonces ahí vemos, no lo ajustes. La segunda, cuando al final del mes tenga subsidio entregado menor al que le correspondía, este realmente no aplica. No es porque realmente no aplique o no sea correcto, sino porque ya no va a existir esa opción, ¿sí? En específico en la zona fronteriza, menos se va a entregar lo que es el subsidio, ¿sale? Entonces, pues bueno, no hay forma de que sea menor. ¿Sale? Entonces, pues por eso es que prácticamente aquí le digo, ya no aplica, ya deja de existir, por lo mismo, porque muchos ya no alcanzan el subsidio. Cuando al final del mes tenga retención de ISR mayor a la que le correspondía reintegrar ISR retenido en exceso, eso también lo van a ver dentro de la configuración, como activar 001 otros pagos, reintegro de ISR retenido en exceso, ¿sale? Eso lo puedes hacer mes con mes. Y también te va a ayudar para tu cálculo anual. Obviamente, si tú haces ese reintegro, pues puede salir más o menos en el ISR, ¿sale? Aquí está configurado como no. Esto es por ser conservadores, ¿sí? Es decir, prefiero que le quede al SAT y ya que en la anual, pues me lo regresen, ¿verdad? Pero si no, puedo hacerlo, ¿no? Puedo colocarle que sí y me lo va a reintegrar mes con mes. Sería un poco más justo, pero si somos conservadores, lo dejaríamos en la no. ¿De acuerdo? También tenemos la opción cuarta, que es retener ISR de menos en el ajuste mensual, ¿sí? En este caso le ponemos que sí, dice retener ISR que falte. Bueno, también es una forma conservadora. ¿Lo podemos modificar? Sí, más la recomendación es la conservadora, ¿no? En este caso, desde una postura para que nos regresen y no tengamos que pagar. También la 5 es algo que ya prácticamente no va a aplicar, no es que esté mal, sino que simplemente no aplica y es cuando el ajuste del subsidio causado sea menor que el ajuste subsidio entregado, registrar el mismo importe del concepto de 0,71 en el concepto de 0,75. Esos los vimos, que son en este caso los ajustes, los voy a mostrar, son, déjenme mostrárselos. Son estas opciones que vemos acá. ¿Sale? Total ISR retenido, reintegro ISR retenido de más. Entonces tampoco va a aplicar en este caso, simplemente lo vamos a omitir. Entonces ya tenemos dos opciones del sistema que poco probable es que se mueva, si no es que nulo. Estos van a ser nulos, se los voy a poner aquí porque no se dan por los cálculos aritméticos. ¿Sale? Prácticamente estos ya no aplicarían y los demás realmente son conservadores. La última opción es la de retener ISR en empleados con salario mínimo. Este también es conservador. ¿Por qué? Porque pues se rige más a lo que es la ley y te dice no, a los del salario mínimo no les retenga. Esta configuración que está en el sistema, aquí está exactamente igual. Bueno, nada más con estas opciones, pero bueno, aquí están. Son retener ISR en empleados con salario mínimo. Son configuraciones conservadoras, ¿de acuerdo? Si tú pones este cálculo que veíamos hace rato aquí, en donde le das una prima,
pero ya sobrepasa, o sea, el salario mínimo, sí es cierto que existe un salario mínimo ahí, pero ya hay un ingreso extra. Entonces, a pesar de que dices, no le reintegres, o perdón, no le retengas, aquí está, no le retengas, no te va a interrumpir como tal, lo veíamos en el sobrerecibo, que se le retenga. Si hay una retención porque tu ISR, perdón, discúlpenme, tu salario ya es mayor de los 278,80. Tu salario base de cotización debe de crecer. Entonces, ahí está como tal. Entonces, esa es la configuración que está en el sistema. Insisto, aquí desde la opción de ISR, tú puedes ver esas mismas configuraciones que están aquí. Ahora, Estas configuraciones las vas a ver. sí, nosotros, Sí, adelante. nosotros, nosotros tenemos que no le retenga porque tiene el salario mínimo, pero tenemos el tema de la prima dominical y a la hora de hacer la nómina no hace ninguna retención. Pero trabajamos el año pasado varios meses y a la hora de hacer el registro del aguinaldo, ahí fue donde hizo el ajuste de las retenciones. Ok, le tienes configurado que no te retenga, o que sí te retenga, perdón. Es correcto. Que no me retenga porque pues teníamos contemplado nada más lo del tema del salario mínimo, pero domingo a domingo les entregamos la prima dominical. Ok, pero en este caso sí sería correcto que sí te retenga, que te haga una retención, debes de tener tú aquí una retención. Entonces, únicamente ahí donde dice que no le retenga cuando tenga el salario mínimo, lo cambiamos así. No necesitas cambiarlo, no necesitas tú cambiarlo. Tú déjalo, bueno, mi recomendación, a como hemos visto es, tú maneja lo que por ley te dicen, no le retengas, así está. Pero, ¿qué va a suceder? Si tú aquí tienes, lo voy a volver a poner, porque a lo mejor aquí está, voy a borrar esto y te lo voy a dejar nada más en una semana o por semana, ¿no? Ah, no, perdón. No, sí va así. Esto es lo que va a ocurrir. Teóricamente lo que sucede es esto. Tú tienes tu salario diario de 278,80, pero como el domingo tú le vas a agregar una percepción de 69,70, tu salario diario integrado ya sube, se eleva. Aquí el sistema te lo dice, mira, por ejemplo, y te lo voy a poner aquí en esta. Estas horas extras las voy a poner como 69 punto, ¿qué? ¿70? 69. 69,70, sí, sí está bien. 69. Como que no me tiene abierta la ventana. Me perdió la ventana, una disculpa. A ver, déjeme ver dónde quedó. No, sí se me perdió. Bueno, te lo voy a mostrar o solo que cierre yo el sistema. Voy a cerrarlo. Lo voy a volver a abrir para que podamos ver eso que me estás. Aquí está. 69,70. 69,70 y 69,70. Ok, ese sería tu escenario. Voy a calcular y aquí vemos el séptimo día, tú lo tienes aquí, esos son 278,80. Hay
un extra de 69.70 y aquí la configuración es hacerle retención, no le hagas retención. Esto es lo que está dentro de tu configuración del sistema. ¿Retener ISR en empleados con salario mínimo? No. ¿Cuál sería eso? Lo que acabamos de ver aquí dentro de esta hoja. Aquí está. Esta última opción, que es retener ISR en empleados con salario mínimos. Aquí estás tú siendo conservadora. ¿Por qué? Porque estás dentro de la ley. Así nos dice, oye, tienes el salario mínimo, no le retengas. Ah, sobrepasas el salario mínimo. Ah, entonces sí le debes de retener. Y aquí te lo dice una vez más, en la cédula te dice tu salario diario evidentemente son de 78.80, pero tu salario diario integrado son de 294.46. Entonces ya no tienes tú el salario mínimo. Por ende, se te va a hacer una retención de 37.53. Lo que tendrías tú a final como tal, un aproximado en el cálculo anual sería de lo siguiente. Alcanzaría así los 5.700 y un saldo a favor de 312. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí están como tal estas cédulas, digo, esta es interna, pero la que les voy a mandar no tiene estas letritas. Son las columnas que ustedes pueden ver dentro de este apartado. ¿Sale? G, H, D, E, F, J. Son estos resumen, son estos nodos. Y pues bueno. Así quedaría como tal tu sistema. Insisto nuevamente, todas estas configuraciones son de forma conservadora, pero tú lo puedes modificar sin ningún problema. O sea, no hay algunas que ya quedan obsoletas porque los cálculos ya no te permiten. Un ejemplo muy rápido de eso es que ya no va a haber como tal un subsidio a quienes sobrepasen lo del salario mínimo. En el caso de la zona fronteriza, 10.171. Evidentemente, allá no tenemos 10.171. Lo mínimo que vamos a tener son 14,000 pesos como salario mínimo, ¿verdad? Un aproximado de 14,000 y tanto. Entonces, por ende, ya no van a aplicar. Esto sería el resumen de las instrucciones de lo que ustedes ven dentro del sistema y que les permite a ustedes pues estar dentro de la ley, pero también si tú decides por alguna razón retenerle, le retengo. ¿Por qué? Porque pues ya no percibe el salario mínimo. Bueno, también caería, eso sería responsabilidad ya de ustedes, pero el sistema sigue cumpliendo. Tú le pones no y te lo respeta. La diferencia está en que el salario diario no es lo mismo que el salario diario integrado. Entonces, tu salario diario integrado sí amerita una retención. ¿Sí me expliqué? Aquí está. Sería el resumen. Aquí está. Esa es la configuración. Y ahí les da como tal el artículo también, que es el que les mencioné. Aquí está. Sin salir de la ley. Pero esto lo puedes cambiar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Ok, Janet, si tienes alguna duda, ¿no? Quedó claro, Nos gracias. Perfecto, vamos a iniciar el cierre de la conferencia. Muchas gracias a Fabiola por el tiempo extra que nos está dando. Nos quedó aquí una pregunta en el chat. La leeré rapidísimo si hay oportunidad. Sí. Nos ponen nos pone California Chicken. Entonces, por prevención para el empleado, debemos descontar un porcentaje por nómina y al fin de año ya será solo lo extra del aguinaldo. Hay que hacerlo poco a poco para que no le quede saldo en contra. Aquí realmente no es que sea correcto.
es buscando el beneficio para el empleado. ¿En qué sentido? El empleado tiene que pagar evidentemente su impuesto, ¿verdad? Lo tiene que pagar sí o sí. Creo que la diferencia es cómo lo pagas. Si lo pagas en una sola exhibición, o sea, es decir, todo en cálculo anual, o bien si lo vas haciendo paulatinamente en tus periodos que vas timbrando. Entonces, como ya muchos sabrán, siempre hay probabilidad, por lo más mínimo que haya, de darle algo extra al empleado. Insisto nuevamente, el ejemplo más común es el aguinaldo, pero como a ese ejemplo hay muchísimos más, entonces lo que se busca es hacer ese prorrateo durante el año sin que tú caigas en ese supuesto de violar la ley en donde digas, oye, ¿sabes qué? Le voy a hacer una retención a quien tiene salario mínimo. Si tú no quieres caer en ese supuesto, dale más que el salario mínimo y te evitas de problemas. Pero también la otra contraparte es que no perjudiques tanto al empleado en el sentido de que tenga que pagar todo en una sola exhibición, sino que lo vaya haciendo de forma paulatina. Es lo que se recomienda, insisto. Por ahí veo también un 278. Insisto, esos 278 también muchos me han preguntado, es un número muy, bueno, ni siquiera tendrían que ser los 278, tendrían que ser 278.80. Si tú haces eso, ¿qué va a pasar? Muy probablemente pueda perjudicarse el empleado porque vas a tener un extra. Tú vas a tener un extra y además tendrás que pagar por ese extra, tendrás que hacerle cálculo anual al empleado, ¿sí? Entonces, sí recibirías 5,700 de subsidio, pero tendrías cálculo anual que hacerle y es en contra si te vas con los 278.80. Eso es lo que nos decía o lo que nos marcaba el ejemplo. Lo muestro aquí nuevamente. Aquí está 278. Es como quedaría. Este es el problema que tendrías. Si tú le das 278.80 únicamente, el problema no lo tienes mes a mes, lo vas a tener a final del año, cuando le hagas ese cálculo anual, porque muy seguramente le habrás dado algún tipo de aguinaldo, algo extra, y eso ya no es un salario mínimo. Aquí, por ejemplo, en el mes de diciembre voy a poner el supuesto nuevamente para que esto nos quede bien. Supongamos le das 2,000 pesos o hasta un peso que tú le des, ya no es salario mínimo. Hay una retención y por esa retención, según el artículo 97, hay que hacer un cálculo anual. Y aquí está. Imagínate, entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, soluciones o alternativas que nos convenga tanto al empleador como al empleado es hacerlo de forma paulatina, no caer en el supuesto de un salario diario como mínimo de 278. Yo estoy sugiriendo 290 para evitar no caer en ese problema de la ley. Por eso es que le pongo 290, pero cualquier otra percepción grabada puede inflar ese salario diario integrado y pues puede ocasionar que de todas maneras tú le tengas que hacer un cálculo anual. No sé si me di a entender con esto. Si no, sin problema, hacemos otro ejercicio. Sí, nos dice que sí. Excelente. Muchas gracias a todos por su participación, excelente. Muchas gracias, Fabiola, por el tiempo que nos diste. Sabemos que estás un poco malita, pero muy interesante la información, ¿verdad? No se podía quedar a medias. Muchas gracias a Fabiola Magaña, a Compaq,
por el tema que nos trajo el día de hoy, subsidio para el empleo 2025. A todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya les compartimos en el chat la encuesta de satisfacción para que nos apoyen a contestarla. Y una vez que yo tenga las diapositivas y la cédula con la que se trabajó, que nos van a compartir, se las hacemos llegar a todas las personas que nos contestaron en la encuesta. A nombre de Canaco La Paz, les agradecemos a todos por acompañarnos y daremos por clausurada la conferencia del día de hoy. Que todos tengan un excelente día. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, bye a todos.